Hola a todos, bienvenidos. Y sí, efectivamente, como habéis leído en el título del vídeo, os voy a mostrar cómo he creado un modelo de inteligencia artificial para predecir los resultados de los partidos de fútbol. Además de enseñaros el proceso, las herramientas que he utilizado y cómo lo he hecho, os voy a mostrar los resultados, es decir, la rentabilidad, que al final del día es lo importante. En realidad tenía muchas ganas de hacer este vídeo porque hacer este vídeo significaba el final del proceso, que ha sido un proceso bastante largo porque sobre todo yo no tengo conocimientos de programación, lo he hecho sin conocimientos de programación. Lo que sí tenía claro es cómo tenía que hacerlo, qué eran las herramientas, los ingredientes para la receta, pero eso implicaba muchos pasos, programación, tener conocimiento de entrenamiento de modelos y sobre todo me he ayudado de herramientas como ChatGPT para ir avanzando. Finalmente he podido encajar todas las piezas del puzzle para poder crear una versión final de este modelo. Así que vamos allá. En primer lugar, ¿qué necesitamos? Efectivamente, lo que necesitamos son datos. ¿Y dónde cogemos los datos? En mi caso, he mirado varias fuentes, hay muchas plataformas que proporcionan datos históricos de los partidos de fútbol, pero yo me he decantado por FootyStats. ¿Por qué? Pues primero porque es una plataforma asequible en cuanto al precio de los planes de obtención de datos. Segundo lugar, una cosa muy importante es que proporciona datos avanzados y completos. No todas lo tienen. El tema de partidos jugados, ganados, goles, etcétera, eso lo tienen todas las plataformas. Pero entre otras métricas me interesaba el XG, que son los expected goals, que son los goles esperados, y ese dato lo tienen muy poquitas plataformas. FootyStats lo tiene, he encontrado otras que también lo tenían, pero eran, a mi entender, me servían menos, eran más caras y no tenían tantos datos. Y FootyStats tiene un plan asequible, tiene una API, que es importante, que luego os explicaré qué es, y tiene el XG, los goles esperados y otras métricas avanzadas. Entonces me decidí por FootyStats. Los goles esperados, para quien no lo sepa, son esta parte de aquí. En un partido los equipos chutan a portería y generan ocasiones de gol. Esas ocasiones se pueden medir. No es lo mismo chutar desde fuera del área que chutar delante del portero solo. Cada ocasión de gol tiene una puntuación en función de la distancia, del ángulo, de los oponentes que tengas delante, en fin, eso tiene un promedio. Por ejemplo, un penalti se acierta, se transforma en gol el 75% de las veces. Quiere decir que eso tiene un XG de 0,75. Como veis en este partido, que os muestro de ejemplo, entre Arsenal y Everton, Arsenal generó ocasiones como para marcar 2,91 goles y Everton 0,72. Al final el partido acabó 2-1, que es un resultado más o menos que entra dentro de la perspectiva de goles. 2,91 podían haber sido 3 más que 2, pero fueron 2, y 0,72 pues sí, es más cercano a 1 que a 0. Entonces el resultado acabó 2-1. Esta métrica es importante porque es una de las que tiene más peso luego al crear el modelo. Si no lo tuviera, pues tendríamos que hacer un poco de malabares con otras métricas como chuts a portería, ratio de chuts que van a portería y que van fuera, en fin. ¿Se puede hacer? Sí, pero como yo conocía esta métrica, pues la he buscado y aquí te la ofrece esta página web. Y como os he dicho, FootyStats ofrece también una API donde tú puedes conectar mediante programación con su base de datos para descargar todos los datos y a partir de ahí manipularlos. Eso quiere decir que a través de un programita, que en mi caso lo hizo con Python, yo puedo obtener los datos directamente de su base de datos, incorporarla a mi base de datos y a partir de ahí
poder hacer cálculos y pruebas y manipular los datos en mi ordenador o en mi servidor. Como veis aquí, tienes un montón de ligas y tienes un montón de datos diferentes sobre las ligas, sobre los equipos, sobre los jugadores. Es muy completa. Yo realmente no he utilizado toda la información, que es mucha, porque ya he filtrado mucho los datos que iba a necesitar o que iba a utilizar para luego entrenar el modelo de inteligencia artificial, y a partir de lo que ellos me han proporcionado, de unos datos básicos que no eran tanto porque eran 20 o 30 campos, al final los he convertido en más de 90. Y os voy a explicar por qué eso tiene un sentido. Bien, pues ya tenemos el primer ingrediente, que son los datos. El segundo ingrediente, ¿cuál es? Pues meter los datos en una base de datos. Entonces, yo he creado una base de datos en mi PC, en local. Aquí tenéis mi base de datos en local con todas las tablas. ¿Cómo he metido aquí los datos? ¿Cómo he incorporado a mi base de datos los datos que me proporciona la API de Footistat con un programita en Python? ¿Y cómo he creado ese programita sin ser yo programador y sin tener conocimientos? Pues sí, lo he visibilizado con ChatGPT. A partir de ChatGPT y a partir de las instrucciones que ChatGPT me iba proporcionando, he podido incorporar los datos de Footistats a una base de datos que yo he diseñado, que no tiene mucho secreto, porque en realidad lo que yo traspasé a mi base de datos es la estructura que tenía Footistats, que son los partidos, que son los equipos, que son las ligas y que son los países y el tipo de liga. En esta tabla, por ejemplo, estáis viendo toda la parrilla de datos que proporciona directamente la API. Aquí no he hecho cálculos, aquí simplemente he descargado la información para luego hacer los cálculos con las métricas que yo he creado. Aquí esto es la información básica, pero ya os digo, ya os adelanto que la información básica para crear un modelo no sirve. La información básica que proporciona la plataforma directamente tú no la puedes echar al puchero y que te salga un buen plato de comida. Tú no puedes coger esos datos y meterle esos datos en crudo a un modelo de inteligencia artificial, porque sí, más o menos te va a predecir algo, más o menos te va a interpretar los datos, pero no te va a sacar un modelo rentable. Eso os lo digo porque lo he probado. Entonces, al final, después de muchas pruebas, ensayo y error, lo que fui haciendo es añadir campos, métricas personales. Algunas ya las tenía pensadas y otras las he investigado y otras me las ha proporcionado ChatGPT en cuanto a darme ideas. ChatGPT no te va a dar la lista de campos que necesitas, ni los parámetros, ni las métricas que necesitas para que el modelo sea rentable. Lo que ocurre es que sí que te va a dar ideas para ir testeando y sacar el mejor rendimiento. Entonces, después de ese recorrido, tenemos unos datos básicos, otra tabla en la que yo hice unos cálculos a partir de los datos básicos y en esa misma tabla incorporé luego bastantes campos, como 30 o 40 campos adicionales para medir el rendimiento de los equipos. En definitiva, de lo que se trata es de que a partir de lo que tenemos, que son los datos básicos, poder hacer unas mediciones de rendimiento y de tendencia. Y una cosa muy importante, los resultados de partidos de fútbol no se dan por la capacidad técnica del equipo. Si se dieran por la capacidad técnica del equipo, estaría muy fácil el cálculo. El que mete más goles y el que recibe más, uno es el que gana y otro es el que pierde. Y eso lo estaría al alcance de todo el mundo. Los partidos de fútbol, y esto es algo que yo he comprobado a lo largo del tiempo, tienen dos componentes. Uno que es la capacidad técnica, los mejores equipos suelen ganar, es cierto. Y otro componente es la motivación o la necesidad. Se pueden llamar de maneras diferentes, pero al final es lo mismo, que es la dinámica o el ímpetu o el esfuerzo o el compromiso
la motivación que va a ponerle un equipo para ganar ese partido. Os pongo algunos ejemplos. Un equipo está en buena dinámica, por ejemplo, porque ha tenido una buena racha o ha cambiado de entrenador, va a ganar a un equipo, va a tener más posibilidades de ganar a un equipo que sea mejor técnicamente, pero que está en una racha descendente. Otro ejemplo es un equipo que está en posición de descenso, se acaba la liga y tiene que salvarse. Si el equipo al que se enfrenta está en mitad de la tabla y no se juega nada, aunque el equipo en descenso sea peor técnicamente, va a tener muchas posibilidades de ganar ese partido contra el equipo que no se juega nada. Entonces, la motivación y la necesidad son por lo menos la mitad del ingrediente para saber ese partido a favor de quién se va a decantar. Entonces, sabiendo eso, yo me preocupé de poder captar en números esa motivación o esa necesidad. Esa es la parte más difícil del modelo. Y eso es lo que este modelo se diferencia de los demás. Este modelo se diferencia en que no tiene solamente en cuenta los parámetros de números, que sí, todos son números al final, porque los tiene que interpretar una máquina, pero tiene que captar la esencia de en qué punto anímico está de anímico o de motivación o necesidad está ese equipo. Eso es lo que me ha costado más diseñar y es el factor diferencial de este modelo. Pero ese fue mi principal preocupación de tener en cuenta y cuidar a la hora de introducir los datos. Y finalmente, ¿a dónde llega esto? En la primera parte, hemos buscado una fuente de datos, la hemos pasado a una base de datos, hemos creado unos cálculos, en mi caso, los que yo creía que eran importantes para captar la situación de cada equipo antes del partido, y hemos obtenido un conjunto de datos, lo que se llama un dataset. Este conjunto de datos, en mi caso, tiene aproximadamente 95 variables diferentes. Este set de datos es el que vamos a entrenar. Entonces, para entrenar ese dataset, ese conjunto de datos, yo me he servido de varias herramientas. Las he ido probando. Unas son de pago y algunas son gratuitas. Al final, después de probar, Google tiene su herramienta de entrenamiento, Amazon tiene su herramienta de entrenamiento. Tengo que deciros que son bastante caras. Las he probado todas y lo que estás haciendo es utilizando potentes ordenadores con mucho tiempo de ejecución. En definitiva, lo que hacen es alquilarte esas máquinas, pero lo que hice yo finalmente es aprender a utilizar esta herramienta que es H2O. Lo podéis encontrar en h2o.ai, en la que podéis primero experimentar porque tienes 2 horas de funcionamiento gratuito y más o menos no te va a dar el modelo definitivo, pero te va a dar una idea de por dónde van los tiros. Yo tenía muchas dudas. Por ejemplo, ¿qué es mejor? ¿Darle menos datos o más datos? ¿O qué datos son importantes? ¿O qué datos influyen más? ¿El rendimiento de los 4 últimos partidos o el rendimiento de los 6 o el rendimiento de los últimos 10? Todo eso son pruebas que yo hice ensayo y error utilizando esta plataforma que es gratuita y a partir de ahí tiene una versión en la que te descargas a tu ordenador el software, ya no es en la nube, aunque en la nube puedes obtenerla y pagarla. Yo tengo que deciros que me puse en contacto con ellos y nunca me respondieron. Entonces, no sé si es caro o barato, si cuesta mucho o poco, pero en mi caso sigo esperando y ha pasado ya bastante tiempo. Lo que hice yo fue descargarme su software a mi ordenador y a partir de ahí aprender a hacerlo funcionar. Es lo que veréis en vuestro ordenador una vez instalado todo el entorno es esto, que en definitiva es un auto machine learning. Lo que hace es procesar varios modelos a la vez y determinar cuál es el mejor, cuál es el que da mejor rendimiento. Evidentemente, cada entrenamiento que tú hagas
va a ser diferente. No es lo mismo medir el comportamiento de los equipos de fútbol que el comportamiento de compras en un e-commerce, que el comportamiento de animales, que el comportamiento del tiempo, de meteorología o comportamiento de lo que sea, que eso os ocurra. Cada algoritmo es diferente en cada caso. Por lo tanto, yo lo que hice es empezar a entrenar todo en automático y que tomara las decisiones el propio software. A partir de aquí fui entrenando y probando en cada situación qué es el mejor rendimiento. Y probando en cada situación cuál era el mejor rendimiento, con más datos, con menos datos. Eso sí, como consumes muchos recursos de procesador y RAM, tenía que hacer pruebas relativamente pequeñas de 1 hora para poder determinar cuál era el mejor dataset, cuáles eran los mejores campos, cuáles funcionaban bien, cuáles funcionaban no tan bien, y entonces sí poder entrenar y dedicarle más tiempo a cada modelo para poder obtener el máximo rendimiento. Entonces, una vez determinado cuál era el mejor dataset con pruebas de tiempo limitado de 1 hora, ya tuve que hacer entrenamientos más largos. En mi caso hice hasta de 8 horas. Para no colapsar mi PC, lo que hice fue contratar servidores externos. Aquí os enseño la herramienta. Es clouding.io. Yo ya lo conocía, lo había utilizado alguna vez y me parece por lo menos sencillo de utilizar, y además pagas por días o por horas el tiempo que utilices ese servidor. Entonces, durante un fin de semana yo quise tener en funcionamiento el software de aprendizaje día y noche. Entonces lo que hice es, en mi caso me creé un servidor en Windows. Aquí puedes seleccionar la potencia en cuanto a procesadores hasta 16 y la RAM hasta 64. En realidad RAM no se utiliza demasiada RAM, lo que sí que utiliza son los procesadores. Los procesadores, en mi caso opté por un servidor de 8 procesadores, creo que eran 16 de RAM y 25 de gigas de disco duro, más que suficiente, porque yo no necesitaba almacenar datos, simplemente lo que necesitaba era velocidad de computación. Entonces, todo el fin de semana, día y noche, estuve entrenando los modelos. Cuando acababa uno empezaba el otro, y no solo eso, sino que una vez que yo había creado un servidor aquí en Clouding y ya había instalado el software de H2O, el que os he mostrado antes, duplicaba ese servidor y de esa manera no tenía que volver a configurar y podía aprovechar el tiempo. Es decir, si yo tenía un servidor A en el cual había instalado ya el software de H2O para poder entrenar, lo que hacía era duplicar ese servidor y ese nuevo servidor ya estaba todo instalado, con lo cual era más fácil para mí poder entrenar otro modelo con alguna variante. Por ejemplo, entrené la predicción de partidos de ganador, empate o de ganador visitante, pero también entrené el over 2,5 y el under 2,5, y puedes entrenar muchos otros porque los datos los tienes, pero yo me estaba centrando en esas dos predicciones. Una vez tenemos, digamos, los ingredientes, los metemos en la coctelera y a ver qué pasa. Y lo que pasó es que yo estuve entrenando esos modelos de muchas formas diferentes y durante bastante tiempo, y al final de ese proceso obtuve unos modelos. Es cierto que algunos modelos predecían mejor el empate, otros modelos predecían mejor el equipo de casa y otros modelos el equipo visitante. Al final conseguí un modelo, digamos, híbrido que funcionaba bien para todas las categorías, y con ese es el que arranqué, y ese es en el que os enseñaré la rentabilidad por partido y el número de partidos en los que se puede aplicar. En mi caso, la API que contraté con Footiestat era para 40 ligas, pero puedes ampliarla a 150 ligas, las que tú elijas, porque ellos ligas tienen, me parece que 1500 ligas diferentes de diferentes divisiones. Yo escogí el plan básico para poder montar todo el sistema, pero ahora ya voy a ampliar el plan a 150 ligas, porque de esa manera tengo más posibilidades de encontrar cuotas de valor.
¿Y cuál es el propósito de todo esto? Al final el modelo te da un porcentaje de posibilidades según su entrenamiento, según su criterio, un porcentaje de posibilidades de que ocurra, que gane el equipo local, que empaten o que gane el equipo visitante. Además, yo entrené un modelo para el over-under 2,5, eso quiere decir si en el partido se iban a producir más de 2,5 goles o menos de 2,5 goles. Al final lo que estamos buscando es que nuestra predicción en porcentaje sea mejor que la que ofrecen las casas de apuesta. En realidad no es la predicción de las casas de apuesta, en realidad es sobre la cuota que ofrecen las casas de apuestas. Las casas de apuestas pueden predecir mejor que tú y que yo, pero el peso del volumen del dinero también influye. Entonces lo que estamos buscando es encontrar imperfecciones en las cuotas. Por ejemplo, si la victoria de un equipo se está pagando a 2, quiere decir que tiene un 50% de probabilidades. Si para nosotros, en nuestro modelo, el porcentaje es de un 60%, tenemos un 10% de ventaja sobre la cuota. Y para no hacer demasiado largo el vídeo, estoy preparando el segundo vídeo de la rentabilidad obtenida teórica, porque recordemos que tenemos las cuotas, el histórico de cuotas, para poder comparar si nuestro modelo es rentable o no, porque tú puedes predecir muchas veces la victoria y vas a acertar, pero si la cuota es inferior a las probabilidades, vas a perder dinero. Entonces lo que buscamos es no solamente acertar, sino que el modelo sea rentable. Por lo tanto, os he mostrado todo el proceso, cómo se ha cocinado, cuáles son los ingredientes, cuál es la receta, y ahora vamos a ver el resultado final. Voy a preparar el vídeo y lo subo. Si os interesa verlo, podéis suscribiros y activar la campana para que os avise, y en breve lo subo y lo comentamos. Muchas gracias por el interés. Nos vemos en breve.